Los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú, como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. El Dios que sana es poderoso, mi Dios, mi Dios. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú, como tú. Brillas en la oscuridad, nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. El Dios que sana es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. El Dios que sana es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, nadie podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nadie podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. El Dios que sana es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. El Dios que sana es poderoso, mi Dios, mi Dios. Bienvenidos, hermanos, a nuestro culto nocturno, o como le llamamos, nuestras reflexiones vespertinas, como cada domingo en la noche. Y vamos a comenzar nuestro servicio orando al Señor e intercediendo por las necesidades generales y puntuales de nuestra congregación. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar reunidos una vez más hoy día domingo en tu nombre. Y Padre, hemos venido con
estamos aquí, Señor, con un deseo de seguir recibiendo de ti todas las bendiciones de tu palabra, de la alabanza, de la adoración a ti. Padre, queremos poner en tus manos este servicio para que usted se glorifique, Señor, y que usted use las alabanzas, Señor, para preparar nuestros corazones, para poder recibir tu palabra, Señor, y poder ser edificados y fortalecidos a través de ella. Padre, queremos, como cada domingo en la noche, interceder por necesidades puntuales de nuestra iglesia. Padre, en primer lugar, queremos presentarte a los enfermos, a aquellos hermanos que están batallando con alguna enfermedad fuerte, difícil, como el cáncer, tu hermano Omego Dince, nuestra hermana Idalia Peralta, nuestro hermano Sergio Roque, Padre, que pedimos que usted le ayude con poder y con tu gracia, Señor, para que ellos puedan salir victoriosos de esta enfermedad. Pedimos también por aquellos que están enfermos del COVID-19, Señor, por los hermanos Garrido, Calderón, que usted los ayude, Señor. Padre, hermanas y hermanos de nuestra congregación que también han tenido esta enfermedad, Señor. Padre, rogamos que usted les ayude a recuperarse por completo de ella y que usted, Señor, se glorifique en cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo. Padre, le pedimos por el colegio de la iglesia, que usted siga bendiciendo este nuevo año escolar que comenzó de manera virtual, Señor, en este año. Padre, toma control y usa a los maestros, bendice a los estudiantes y permite que la tecnología pueda hacer posible que podamos llevar a cabo este año escolar sin ningún contratiempo. Señor, rogamos que usted siga bendiciendo nuestra nación, que usted, Señor, siga dando sabiduría a los gobernantes de nuestra nación para poder establecer las medidas apropiadas y pertinentes para que podamos todos ganar la victoria sobre esta enfermedad. Padre Celestial, síguenos bendiciendo con tu gracia y tu poder. En nombre de Jesús. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Tu gloria en la creación velada, que en Jesús se reveló. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Cristo. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Tu amor más grande que el pecado, que nos puede separar. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, el nombre de Cristo. Majestuoso su nombre es, el nombre de Cristo. Oh, no hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía
poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, el nombre de Cristo. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, el nombre de Cristo. Poderoso su nombre es, el nombre de Cristo. Poderoso su nombre.
Abran sus Biblias en el libro de 2 Timoteo, el capítulo 2 y los versículos del 1 al 13. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1 y los versículos de capítulo 2 y los versículos del 1 al 13. Y yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No hay victoria ni triunfo automático en la vida. Todo lo que se requiere o se quiere lograr en la vida requiere esfuerzo y sacrificio. Y eso se aplica a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra vida ministerial. Por eso el apóstol Pablo le anima a Timoteo con estas palabras: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo quiero en esta hora hablarles acerca del tema esfuerzo espiritual en nuestra vida ministerial. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, queremos en este momento presentar este mensaje de tu palabra, que pueda llegar a vidas de hermanos y amigos que nos estén mirando a través del internet, y que tú puedas, Señor, hablarnos claramente en este momento a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después de la vida personal de todo creyente, lo que sigue en orden de prioridad es su vida ministerial, su vida de servicio al Señor. Todos los cristianos somos llamados a cultivar una relación de comunión íntima con Jesucristo. Pero también todos somos llamados a cultivar una relación de servicio a el Señor. Cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro personal con Jesucristo allá camino a Damasco, él le preguntó a Jesús, le hizo dos preguntas puntuales a Jesucristo. Número uno, le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y número dos, le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Todo cristiano inmediatamente se convierte a Cristo. Lo primero que siente en su corazón es el deseo de servir a Cristo. Y usted y yo, como creyentes, necesitamos cada día servir al Señor como una forma de gratitud, de agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. El creyente, de forma natural, siente esa gratitud al Señor que le mueve voluntariamente y libremente servir a Cristo. El mismo Josué, a quien 3 veces el Señor le dijo que se esforzara y fuera valiente en cuidar y guardar toda la ley de Dios, es el mismo Josué que en el capítulo 24, al final del libro de Josué, en su discurso de despedida, le dice al pueblo la famosa frase: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el caso de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe estas 2 cartas o epístolas para animar a Timoteo a esforzarse en la obra de Dios y en el ministerio que había recibido de parte del Señor. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven discípulo de Pablo
y uno de sus más fieles colaboradores en el ministerio. En la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 1 y en los versículos 3, leemos cómo el apóstol Pablo dejó a Timoteo encargado de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso fue una de las iglesias que el apóstol Pablo comenzó o fundó durante su tercer viaje misionero, allá en Hechos, el capítulo 19. El ministerio de Éfeso no era un ministerio sencillo. Primero, porque la ciudad de Éfeso era una ciudad entregada a la idolatría y a la adoración y al culto de la diosa Diana. La diosa Diana, cuando usted mira en el internet, busca imágenes de esta diosa, va a encontrar una estatua con muchos senos. Y esta diosa representaba la fertilidad. De manera que el culto a esta diosa incitaba a la gente a la inmoralidad sexual. Así que era una ciudad muy perversa, muy inmoral, pero también la iglesia de Éfeso era una iglesia muy fuerte, espiritualmente hablando, era una iglesia sólida, era una iglesia que se había vuelto muy exigente en cuanto a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, vemos cómo Cristo alaba a esta iglesia en Éfeso por haber probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Era una iglesia de sana doctrina, era una iglesia con gente muy conocedora de la palabra de Dios y a la vez muy exigente con aquellos que iban a ministrarle la palabra de Dios, y eso incluye a Timoteo. Por lo tanto, el joven Timoteo tenía razones, humanamente hablando, más que suficientes para dejar el ministerio en Éfeso y abandonar la obra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo le anima a Timoteo a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Note luego conmigo en 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo 2, lo siguiente que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le está hablando aquí a Timoteo acerca de la naturaleza del ministerio cristiano. El ministerio cristiano se basa en una sola palabra: delegar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Delegar es la palabra que envuelve lo que es el ministerio cristiano. La palabra hombre aquí, donde dice esto encarga a hombres, es una palabra que se refiere tanto a varones como a hembras. Porque más adelante, en la carta a Tito, en el capítulo 1, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo le va a hablar a Tito acerca del rol y la responsabilidad de las damas ancianas en la iglesia de enseñar a otras damas más jóvenes en la congregación. De manera que en el ministerio tanto el hombre como la mujer tiene su función y su rol dentro de la obra de Dios. Pero dos palabras que se destacan son la palabra fiel y la palabra idóneo. Debían ser hombres y mujeres fieles, debían ser hombres y mujeres idóneos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no se basa solamente en lo que hace el pastor y los diáconos. La obra de Dios es un esfuerzo colectivo de todos los miembros de la iglesia local. Todos los creyentes somos llamados a servir a Dios y a trabajar en el ministerio de la iglesia local. En Efesios capítulo 4, del versículo 11 al versículo 12, dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra de Dios siempre ha sido y siempre será un esfuerzo colectivo. Nunca se basa en el esfuerzo de un solo hombre, sino en el esfuerzo de un conglomerado de hombres y mujeres comprometidos con la obra de Dios. En 1 Corintios 3:6, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo reconocía que en todo lo que se podía lograr en el ministerio cristiano tenía que hacerse como un esfuerzo colectivo. Él hizo una parte, Apolo hizo otra parte y Dios se encarga también de hacer su parte en la obra. El ministerio se hace a través de un trabajo en equipo, pero repito, requiere dos cualidades muy importantes: fidelidad y preparación. Hombres fieles. Timoteo debía encargar el ministerio a hombres fieles. Alguien dijo: Dios no nos ha llamado a ser exitosos en la obra, sino fieles. Y cuando un creyente realmente se enfoca en ser fiel a Dios, en lo que Dios le ha puesto, Dios se encarga de bendecir ese ministerio y de usarlo grandemente. Mateo 25:23, Jesús, hablando acerca de la parábola de los siervos, dijo lo siguiente: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando el Señor ve a un creyente que es fiel en lo poco que Él le ha puesto, Dios se encarga a su tiempo de ponerlo también en lo mucho. En otras palabras, Dios bendice la fidelidad, Dios bendice la obediencia, y Él siempre se encarga de prosperar a aquellos siervos de Él que son fieles a Él. Pero también se necesita ser preparados. Hay que esforzarse en estudiar, hay que esforzarse en prepararse en la palabra de Dios. Por eso en la iglesia tratamos de hacer siempre cursos diversos para preparar a los creyentes en distintas asignaturas y ministerios en la iglesia. Hemos preparado cursos de evangelismo, curso de discipulado, curso de enseñanza a niños, clases de música. En fin, la iglesia inventa, establece cursos de preparación diversos para ayudar a los creyentes a estar bien preparados para la obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió a Timoteo más adelante, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para servir a Dios necesita ser fiel. Y ser fiel es ser constante, ser alguien predecible, ser alguien que siempre está en su puesto sin nadie tener que presionarle, ni nadie tener que llamarlo. Él siempre está haciendo fielmente lo que se le ha delegado hacer. Y es constante, no falla. Pero también necesitamos ser creyentes preparados, que seamos idóneos, aptos para poder enseñar a otros, aptos para hacer la obra de Dios. Y Dios nos ha dado dones espirituales, nos ha dado talentos, pero tú y yo tenemos, como Pablo le anima a Timoteo, tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tenemos que poner en práctica el don espiritual que Dios nos ha dado, y tenemos que pulirlo, tenemos que prepararnos, tenemos que buscar crecer en el ministerio en el cual Dios nos ha puesto. Por eso delegar para muchos pastores y líderes es un verdadero dolor de cabeza, porque a veces usted encuentra hermanos en la congregación que son muy fieles al Señor, pero les falta preparación en algún ministerio X en la iglesia. O usted encuentra hermanos con mucho talento, con mucha preparación, con mucha capacidad, pero no son fieles.
no son constantes delante del Señor, no han mostrado compromiso con la iglesia ni con la obra de Dios. Y a veces eso es difícil para muchos pastores, poder encontrar siervos que reúnan ambos requisitos, fidelidad y capacidad y preparación. Pero gloria a Dios, que honestamente puedo decir que en esta iglesia, para los pastores, eso no es motivo de dolor de cabeza. El Señor nos ha dado a través de los años en esta iglesia hombres y mujeres que han sido siervos de Dios, fieles e idóneos, fieles y preparados para toda buena obra. Y cuando yo miro atrás, a lo largo de estos 40 años de historia como iglesia, en el tiempo de esos 40 años que yo he estado consciente y he sido parte de esta iglesia, he podido ver hombres y mujeres que Dios ha usado grandemente y que han mostrado fidelidad al Señor y que se han preparado y que Dios usó grandemente en esta iglesia. Puedo decir con toda honestidad que esta iglesia no es el resultado de un solo hombre, es el resultado de un esfuerzo colectivo de hombres y mujeres que a través de los años se han entregado por completo a la obra de Dios. Estamos agradecidos por el pastor que Dios nos ha dado, por el pastor José Agüero. Ciertamente el esfuerzo, el trabajo que él ha mostrado al Señor, la fidelidad durante 40 años es innegable. Pero él mismo reconocería que esto ha sido un esfuerzo no solamente de él y de los hermanos, sino de la gracia de Dios que ha sido con nosotros estos 40 años de ministerio. Pero la obra de Dios es un esfuerzo colectivo, es un trabajo de hombres y mujeres comprometidos con Dios y comprometidos con su obra. Pero la obra de Dios no termina. La obra de Dios sigue. Todavía nos falta mucho por hacer en esta iglesia local. Y necesitamos hombres y mujeres que se levanten hoy día y que asuman el reto y asuman el compromiso de servir a Cristo y de involucrarse en la obra de Dios. Pero se requiere hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres idóneos, capacitados y preparados para toda buena obra. Pero hermanos y hermanas, necesitamos recordar que ningún logro o avance en el ministerio es automático o está garantizado. Dios nos ha ayudado, Dios ha sido bueno con nosotros en el pasado y aún en el presente, pero si queremos seguir adelante como iglesia, tenemos que recordar de que la obra de Dios no es, el éxito en la obra de Dios no es algo automático ni garantizado, requiere esfuerzo y sacrificio. Va a seguir requiriendo mucho esfuerzo y sacrificio, principalmente esfuerzo espiritual. Porque la lucha que tenemos como iglesia no es contra sangre y carne. Recuerda, hermanos, que no solamente el creyente, la iglesia de Cristo desarrolla su ministerio en un ambiente hostil a las cosas de Dios, un ambiente que está gobernado por el maligno. Este mundo está espiritualmente bajo la autoridad y bajo el control del maligno. Este mundo es hostil a la obra de Dios. Estamos viviendo y sirviendo a Cristo en medio de una generación maligna y perversa. Y estamos luchando en contra de demonios, en contra de seres malignos, guiados por Satanás, quienes están luchando en contra de Dios y en contra de la obra de Dios. Y eso requiere mucho esfuerzo y espiritual, poder servir a Cristo en esta generación, en este tiempo que nos ha tocado hacerlo, requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y hay 4 razones por las cuales tenemos que esforzarnos en la obra de Dios. 4 razones por las cuales debemos servir a Cristo con esfuerzo, con sacrificio y entrega. Y lo encontramos aquí en los versículos 3 al 4. Son de Timoteo, en el capítulo 2, y los versículos del 3 al 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El apóstol Pablo utiliza 4 ilustraciones, 4 ejemplos de la vida cotidiana y de la historia para motivar a Timoteo, a este joven colaborador de él en el ministerio, para motivarle a seguir esforzándose en la gracia de Cristo. Y la primera ilustración y la primera razón por la cual Timoteo debía esforzarse en la obra de Dios es porque el servicio a Cristo conlleva sufrimiento. El servicio a Cristo conlleva sufrimiento. El primer ejemplo, la primera ilustración que Pablo utiliza es el ejemplo de un soldado. Un soldado que en aquella época los soldados romanos eran hombres muy entrenados, preparados, dedicados, comprometidos con la causa del imperio romano, que dejaban sus familias por meses y se iban a hacer campañas en contra de los enemigos del imperio. Y eran un ejército de soldados bien disciplinados y entrenados. Y eran hombres muy valientes. Muy valientes. Dice la Biblia que en Romanos capítulo 13 el apóstol Pablo nos anima a sujetarnos en la autoridad, porque no hay ninguna autoridad que no ha sido puesta por Dios. Y Pablo dice que el soldado romano no en vano llevaba la espada. Eran hombres que sabían utilizar la espada, eran hombres muy esforzados y valientes. Y el siervo de Dios, la sierva de Cristo, debe ser un siervo de Dios valiente. Debemos ser valientes. ¿Valientes para qué? Valientes para estar dispuestos a sufrir penalidades por causa del servicio a Cristo. El soldado se caracteriza por ser alguien con valor, con gallardía, que está dispuesto a cumplir su misión a costa o a pesar de ser herido en el intento. Y usted y yo como creyentes y como siervos del Señor tenemos que entender que muchas veces sirviendo al Señor vamos a ser heridos, vamos a sufrir penalidades y tenemos que estar preparados para eso, porque es parte del ministerio, es parte de la obra de Dios. Sufrir penalidades significa sufrir críticas, soportar maltrato de personas a las cuales uno sirve y personas con las cuales uno sirve al Señor. El siervo de Dios tiene que estar dispuesto a sufrir. Muchas veces servir al Señor nos va a sacar lágrimas. No por causa de Cristo, no por causa del ministerio, sino por causa de la gente. A veces la gente es cruel. A veces la gente es difícil. Y hermano, tenemos que entender que el ministerio involucra a personas pecadoras como tú y como yo. Personas que a veces se levantan con el pie izquierdo, personas que son muchas veces intolerantes, personas que muchas veces nos maltratan por servir al Señor. Y tenemos que estar dispuestos a sufrir como un soldado de Cristo cualquier penalidad en el servicio al Señor. El que sirve a Cristo debe tener coraje y valor como un soldado, pero también el siervo de Cristo debe mostrar sujeción y lealtad a su comandante en jefe. Hermanos, recuerde que usted y yo servimos no a los hombres, usted y yo servimos a Cristo el Señor. Y por eso aquí en el capítulo 2 y en el versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, usted y yo no estamos aquí en la obra de Dios sirviendo a los hombres, agradando a los hombres. Estamos aquí para agradar al Señor, quien nos salvó y quien nos llamó al ministerio. Es Cristo mismo el que nos llama y nos coloca y nos capacita para servirle en su obra. No el pastor, no los diáconos, no los hermanos, Cristo. Y usted y yo tenemos que recordar que lo que hacemos, lo hacemos para agradar
a Cristo. Pero en segundo lugar, servir al Señor requiere esfuerzo porque el servicio a Cristo conlleva lucha. Servir a Cristo es una lucha. Versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Otra ilustración que utiliza el apóstol Pablo aquí es la de un atleta, específicamente la de un luchador de lucha grecorromana. Este era un deporte que implicaba un combate cuerpo a cuerpo contra un oponente. Y Pablo le dice que el que lucha para poder ser coronado como victorioso, como vencedor, tiene que luchar de manera legítima, tiene que seguir las reglas y las normas del deporte para no ser descalificado. Ahora, note qué interesante, hermano, la lucha aquí que Pablo presenta y que él tiene en mente no es una lucha que se libra contra otras personas. Aquí el oponente con el cual Pablo nos trata de explicar este concepto de estar luchando cuerpo a cuerpo no se refiere a una persona externa, a un oponente externo, sino a un oponente interno. La lucha de la cual Pablo se está refiriendo aquí es una lucha contra nosotros mismos. Es una lucha contra nuestra carne, es una lucha contra nuestro yo, es una lucha contra nuestras flaquezas, debilidades y pecados. Hermano, nuestro peor enemigo no está fuera de nosotros, nuestro peor enemigo, nuestro peor oponente está dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9, 25 al 27, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo, hermano, aquí, que la peor lucha que libra un siervo de Dios no es en contra de las personas con las cuales servimos o a las cuales servimos a Cristo, sino que nuestro peor oponente, nuestra peor lucha la libramos dentro de nosotros, contra nosotros mismos, contra nuestra carne, nuestro yo. Por eso, hermano, que usted y yo como creyentes, como siervos de Cristo, tenemos que cada día esforzarnos, pero en la gracia de Dios. Sabiendo, hermano, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra peor lucha es contra nuestro propio pecado, nuestro propio orgullo, nuestra propia maldad. Hermanos, nuestra peor batalla al servir a Cristo no es en el ministerio, no es con la gente, es con nosotros mismos. Muchas veces cuando somos maltratados, cuando somos heridos, criticados en el ministerio, nuestro orgullo sale, nuestro viejo hombre sale y ese es nuestro peor enemigo. Para el siervo de Cristo, nuestro peor enemigo no está fuera de nosotros, nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, él misma venga a eliminarse a sí mismo del ministerio. Hermanos, usted y yo somos los que nos podemos autodescalificar para servir a Cristo, no otros, nosotros mismos. Por eso tenemos que servir al Señor, pero siempre haciéndolo de forma correcta, de forma legítima, reconociendo que tenemos un enemigo dentro de nosotros que se va a oponer y que nos va a hacer sacar lo peor de nosotros, y tenemos que decirle al Señor: Señor, dame la victoria primero sobre mí mismo, para que yo misma no venga a decir algo o hacer algo en el ministerio, en la obra de Dios, que pueda herir a otro, que pueda hacerle tropiezo a otro, que pueda hacer de mal testimonio y que pueda afectar la obra de Cristo. Pero en tercer lugar, tenemos que esforzarnos espiritualmente
en el servicio al Señor, porque el servicio a Cristo conlleva trabajo. En 2 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Si hay un trabajo que es bien fuerte, es el trabajo de un sembrador. Alguien que trabaja la tierra, alguien que siembra, que ara, que riega la tierra en el sol bien fuerte de mediodía, de sol a sol, ahí trabajando arduamente la tierra. Recuerda cuando Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén, una de las consecuencias que trajo el pecado fue la maldición de la tierra. Y que precisamente Dios le dijo al hombre que con sudor de su frente iba a cosechar de la tierra. Pero espiritualmente también la obra de Dios requiere esfuerzo, pero sobre todo requiere mucha paciencia. El sembrar, producir, cosechar es un trabajo que requiere mucha paciencia, mucha perseverancia. Recuerde que las plantas, los frutos tienen sus temporadas. Y usted siembra, ¿verdad? Varios meses, pero después tiene que esperar varios meses para que esa planta, esa semilla dé su fruto a su tiempo. Y hermano, en la obra de Dios todo toma tiempo. Nada crece automáticamente, nada crece de forma espontánea, es un proceso. Es un proceso en el cual Dios está trabajando con el siervo. Es un proceso con el cual Dios está trabajando en aquellas personas a las que servimos. Como Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, al final de cuentas, es Dios que lo da a su tiempo. Y tenemos que ser pacientes y esperar el tiempo de Dios. Pero no podemos desmayar, no podemos cansarnos. Debemos seguir sembrando, debemos seguir trabajando en la obra de Cristo. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, hermana, no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de servir al Señor. Quizás usted no ve resultados ahora, quizás usted no ve fruto ahora, pero a su tiempo, si no desmayamos, Dios nos va a permitir ver el esfuerzo, los resultados de nuestro sacrificio. ¿Cuántas personas adultas se convierten a Cristo porque alguien, cuando eran niños, cuando eran adolescentes, alguien le habló del Señor, alguien sembró en su corazón la palabra de Dios y tardó tiempo, pero a su tiempo dio fruto en sus vidas, y ahora después de adultos, después de viejos, por fin pudo esa semilla dar fruto en su vida, y hoy día son hijos e hijas de Dios salvados por la gracia de Cristo, porque alguien no se cansó de sembrar en sus vidas. Tenemos que ser como el sembrador, ser pacientes en la obra de Dios. Y en cuarto lugar, tenemos que esforzarnos espiritualmente en el ministerio, porque el servicio a Cristo conlleva visión. Y eso lo encontramos en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, y en el versículo 8, Pablo aquí utiliza una cuarta ilustración, un cuarto ejemplo, y lo encontramos en el versículo 8, dice: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Pablo apela al máximo ejemplo que tenemos como cristianos, que es el Señor Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Hermano, hermana, acuérdate de Jesucristo. ¿Y qué aspecto tenemos que recordar de Cristo? Tenemos que recordar que Cristo fue un hombre, que Cristo se hizo hombre, vino a este mundo, murió en la cruz, sufrió por nosotros, pero siempre con la mirada puesta en el galardón, con la mirada puesta en los resultados. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo, mientras estaba aquí en la tierra sirviendo al Señor, predicando la palabra, sufriendo por nuestros pecados, muriendo en la cruz, mientras Él estaba sufriendo por servir al Señor, Él tenía siempre la mirada, la visión clara de lo que Dios iba a hacer a través de su esfuerzo y a través de su sacrificio. Y hermano, para usted y yo poder mantenernos firmes y esforzarnos cada día más en servir al Señor, tenemos que mantener siempre bien claro en nuestra mente la visión de hacia dónde Dios nos está llevando, qué Dios va a hacer y quiere hacer a través de nosotros. Quizás usted no lo puede ver ahora, pero Dios nos muestra siempre lo que Él quiere hacer. Y eso nos motiva a esforzarnos. Cristo lo sufrió todo por ti y por mí. Porque Él, mientras sufría, tenía una visión clara de ti y de mí, de lo que Dios iba a hacer en nuestra vida, de la salvación tan grande que Dios iba a traer a la humanidad a través de su sacrificio, a través de su muerte en la cruz. Por eso Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Mientras Cristo moría, Él pensaba que al tercer día Él iba a vencer la muerte, el Padre lo iba a resucitar y que Él iba a conceder vida eterna y salvación a todo aquel que en Él cree. Y eso mismo era lo que motivaba a Pablo a servir al Señor y a esforzarse cada día en el ministerio en el cual Dios lo había colocado. Dice en versículo 9: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo el apóstol Pablo lo soportaba por amor de los escogidos. Él sabía que todo esfuerzo en la obra de Dios no es en vano. De que Dios siempre usa nuestro esfuerzo en su obra para hacer su obra en la vida de otros, para llevar a cabo sus planes en este mundo. La obra de Dios no es en vano, hermano. Siempre hay un resultado eterno. Hay un resultado eterno. Y eso mismo es lo que Pablo le anima a Timoteo a tomar en cuenta. Para poder motivarse en la obra de Dios, hay que mirar hacia el futuro, hay que mirar hacia adelante. No te enfoques en el oprobio, en la aflicción por causa del ministerio presente. Enfócate en las bendiciones, en la recompensa, en los resultados que va a traer Dios a tu vida y en la vida de otros a través de tu sacrificio hoy día en su obra. Por eso el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en versículo 11 lo siguiente: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, algún día reinaremos con Él. Y aun si fuéramos infieles, Dios permanece fiel a nosotros, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Hermano, Él comenzó la buena obra en nosotros y a través de nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No nos cansemos de servir al Señor. No nos cansemos de estar dispuestos a sufrir por causa de la obra de Dios, porque sabemos que así como Cristo sufrió, pero también venció, usted y yo, también que sufrimos y servimos a Cristo hoy, algún día también reinaremos con Él para siempre. El mismo apóstol Pablo, en capítulo 4, versículo 6, escribió lo siguiente. 2 Timoteo 4:6, Pablo escribió: porque
yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La motivación del apóstol Pablo era que algún día todo iba a valer la pena. Algún día él iba a ver la obra de Dios, almas iban a ser salvadas y Dios le iba a dar esa corona de justicia, la cual él ha prometido a todos aquellos que le aman. Hermano, debemos esforzarnos cada día más en el ministerio cristiano, en la obra de Dios, porque vale la pena y porque Dios nos va a ayudar y nos va a dar la victoria, porque Dios ha prometido que debemos esforzarnos, pero en su gracia, porque su gracia nos va a sostener y su gracia nos va a usar. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, Padre bueno, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a confiar en tu gracia, pero también a esforzarnos cada día más en servir a Cristo. Que podamos reconocer y entender que la obra de Dios no es en vano. Que aunque no veamos resultados ahora, aunque tengamos que aguantar, soportar situaciones difíciles, aflicciones por causa del servicio a Cristo, pero que tengamos siempre en claro en nuestra mente la visión de lo que tú vas a hacer a través de nuestro esfuerzo y sacrificio en la vida de otros. Padre, que podamos tener bien en claro la visión de la recompensa que siempre viene después de parte tuya para aquellos que te sirven fielmente y sacrificialmente en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos simplemente recordarle, hermanos, los avisos. Este miércoles nos reunimos otra vez de forma virtual a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube, a nuestro estudio bíblico y oración. No deje de sintonizar este miércoles el estudio bíblico y la oración. Es un tiempo especial que pasamos como iglesia a mitad de semana, donde tú y yo podemos fortalecer nuestras almas en el Señor. Y también los niños tienen su programa infantil todos los sábados a las 5 de la tarde por el canal de YouTube de la iglesia. No deje de colocarle a sus hijos el programa infantil de la iglesia todos los sábados a las 5 de la tarde. Y el próximo domingo estaremos entonces en la mañana aquí, a las 9 de la mañana y también a las 11 de la mañana. Así que Dios le bendiga y vamos a concluir este servicio con una alabanza que yo quiero que usted la escuche y usted medite en la letra. Y que usted pueda, y que podamos terminar el servicio así, meditando en la letra de esta hermosa alabanza al Señor. Dios le bendiga. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida de mí.
Guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, tendida a tus pies, aviva mi corazón. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, tendida a tus pies, aviva mi